Hola amigos, hoy estamos en Guatavita. Guatavita fue una parada más o menos inesperada en nuestro viaje. Queríamos visitar la laguna de Guatavita, pero nos cogió un poco la noche, así que decidimos quedarnos aquí. Cuando llegamos descubrimos que era un pueblo muy bonito, muy tradicional. Es súper lindo porque todas las casas son muy parecidas, de hecho todas son de color blanco y con techos de teja. Al fondo de este pueblo tenemos la represa de Tomine. Esta represa es la que caracteriza este pueblo porque el pueblito se encuentra justo al ladito de esta represa. En el pasado este pueblo se encontraba justo donde está la represa, fue hundido, fue tapado con el agua de la represa y se trasladó a este lugar donde hoy se encuentra. Algo interesante es que a pesar de que la laguna de Guatavita se llama de Guatavita, en realidad está más cerca de un pueblo llamado Sesquil y de hecho hace parte del pueblo Sesquil. Sin embargo, si van a venir a visitar esta laguna en algún momento, pues este pueblo de Guatavita es imperdible porque realmente es muy bonito. Ya estamos en la laguna de Guatavita. Lo que ustedes ven aquí atrás de nosotros es una abertura que le hicieron los colonizadores a la laguna para drenarla y poder extraer todo el oro que se encontraba en sus profundidades. Vamos a subir hacia la parte alta para poder divisar la laguna de Guatavita. Estamos subiendo aproximadamente 150 escalones, todos hechos aquí en piedra y atravesando bosque nativo. Hace algún tiempo, más o menos hacia el año 1993, esta laguna era utilizada para venir a hacer el paseo de olla. Pero menos mal, Placar, que es la entidad que se encarga de conservarla hoy en día, decidió eliminar esta práctica, ya que las personas, me agité, dejaban mucha basura y lograron contaminar y generar un impacto bastante fuerte en este lugar. En el año 2000 decidieron cerrarla y para el año 2006 se reabrió ya como reserva natural. La laguna está alrededor de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, donde iniciamos nuestra caminata es a 2.900. El cambio de altura hace que el nivel de oxígeno disminuya, por lo tanto cada escalón de estos es bien difícil para las personas que no están acostumbradas. Por fin llegamos aquí a la laguna de Guatavita. Este lugar tiene un gran significado mítico y religioso para los pueblos de esta región. Los muiscas que habitaron todo este altiplano cundiboyacense, ellos aquí realizaban diferentes rituales en donde ofrendaban piezas de oro hacia las aguas. Aquí en esta laguna es donde se nombraba al nuevo cacique, al nuevo jefe. La ceremonia consistía en al joven que iban a investir como cacique, lo bañaban en miel y le aspersaban polvo de oro y con esto lograban que su apariencia fuera totalmente dorada. Como cacique era gobernador de toda esta región. La verdadera riqueza del pueblo muisca no era el oro, la riqueza de ellos era la sal. Intercambiaban la sal por oro, por esmeraldas, con otros pueblos de la región, hacían el famoso trueque. En este momento estoy sentado en las rocas donde quedaba anteriormente el nivel de la laguna. Actualmente pueden observar, allá el nivel de la laguna está aproximadamente unos 30 metros o 50 metros más abajo. La ambición de los conquistadores los llevó a adentrarse en búsqueda de esta laguna sagrada, donde se corría el rumor de que se arrojaba oro a su fondo. Ha llegado el momento de terminar con esta aventura. Hicimos varias paradas, sobre todo también para evitar el cambio de altura o irlo disminuyendo, evitar tener algún problema como el soroche. Este video hace parte de la línea de videos de Travesía Bogotá. Espero que se vean todos los videos, que los disfruten y nos vemos en la próxima. Y no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video.